Vamos a platicar de pruebas. Y el testing es un tema que requiere una justificación de por qué lo vamos a hacer. Hay una serie de iniciativas que invitan a los desarrolladores a hacer pruebas, pero es muy importante que tengamos claro la razón. Básicamente, si lo tenemos que definir, es que el software sea confiable. Es cierto, podemos tener a una persona realizando pruebas, pero es mucho mejor que las pruebas las realice otro software que lo va a hacer de una forma automatizada. Y lo podemos combinar, nadie dice que uno sea excluyente del otro. Además de esto, escribir código nuevo, ya sea una funcionalidad adicional o la refactorización de una funcionalidad existente, es posible que en algún momento rompa el código que ya teníamos. Si tenemos un suite de test, una serie de pruebas, un conjunto de pruebas que podemos ejecutar, cada vez que agrego algo sobre cierto módulo, ejecuto las pruebas de ese módulo y entonces me aseguro que lo que estoy agregando no vaya a causar ningún problema sobre lo que ya tengo. Ya sea que estoy cambiando algo que ya tenía por código nuevo o agregando código totalmente nuevo. De cualquier forma, la calidad del software va a estar íntimamente relacionada con las pruebas. Entonces es una muy buena idea que podamos hacer pruebas. Para hacerlas hay diferentes tipos de testing. Y aunque vamos a ver únicamente un tipo de prueba en el curso, quiero platicarles un poquito de la clasificación que tenemos. Las pruebas se clasifican en Black Box y también White Box. En Black Box conocemos solo la parte de afuera. Es una caja negra, está cerrado. Lo que está dentro no lo conocemos. Esto usualmente se ejecuta en pruebas de aceptación o de sistema. Por otro lado, en Whitebox conocemos detalles de dentro, conocemos estructura, conocemos diseño, conocemos implementación. Y aquí tal vez los más comunes son las pruebas de integración o las pruebas unitarias. Y estas son el primer paso que necesitamos dar en el mundo de pruebas. Como les digo, la taxonomía incluye una clasificación enorme, pero nosotros nos vamos a enfocar en la base de la pirámide, el primer paso, que son pruebas unitarias. Podría arrancar de ahí, dirigirme luego a pruebas de integración o pruebas de UI. Esto lo vamos a platicar cuando hablemos de Roboelectric, porque sí vamos a hacer algo de pruebas de UI, pero unitarias. Y más adelante hay unas pruebas completas end-to-end, y si hay otro tipo de pruebas va más arriba. Y además podríamos contemplar, por ejemplo, pruebas de desempeño. El performance testing es súper interesante, pero cada parte de la pirámide y cada pieza que agregamos al rompecabezas nos introduce mayor complejidad. Creo que la mejor aproximación para hacer algo nuevo es quitar la mayor cantidad posible de abstracciones, tomar una pieza pequeña y arrancar de acciones, Vamos a trabajar con pruebas unitarias. Si ustedes ya han trabajado con pruebas unitarias de otro sistema, van a encontrar cierta familiaridad con cómo lo hace Android. Y si nunca han trabajado pruebas, entonces van a encontrar una aproximación a hacer las pruebas. Pero no va a ser algo que, como se dice en inglés, es rocket science, algo que sea muy difícil, algo que no podamos implementar, sino va a ser algo accesible para que no tengamos miedo en acercarnos. ¿Cuántas pruebas deberíamos hacer? Muchas. Pero eso es muy etéreo, abstracto. ¿Qué tantas deberíamos tener en la práctica? Android Studio nos permite ejecutar las pruebas con algo que se llama Code Coverage, que nos va a dar una aproximación a saber si estamos bien o no. Y nos va a decir cuántas clases están siendo probadas, cuántos métodos, cuántas líneas, y deberíamos tener un número definido. ¿Cuánto? Esto es un poco más subjetivo y podemos decir, ok, yo necesito probar el 60% del sistema, o el 70%, o el 80%, o quiero probar todo. Recordemos que hay muchas cosas que no son testeables, y hay algunas que son más fáciles que testear de otras. Entonces, eso va a ser un parámetro a tomar en cuenta para saber cuántas pruebas voy a considerar. Ahora, las pruebas unitarias son interesantes y son una buena aproximación porque son pequeñas, contrarias a las pruebas de end-to-end, que son pruebas enormes que prueban todo. Como son pruebas pequeñas, van a probar una unidad, de ahí su nombre, una unidad pequeña del código. Y como tengo muchas unidades pequeñas en mi código, en mi software, entonces voy a tener muchas pruebas unitarias. Es en serio, deben ser muchas. Debo probar todos los escenarios posibles. Entonces, por ejemplo, si tengo en mi código un if y un else, y puedo caer en los dos casos, tengo que probar los dos escenarios.
Y si tengo recursión, tengo que probar los escenarios de cuando sea recursivo. Entonces, voy a empezar con una serie de métodos que voy a probar y voy a ir agregando. Mientras más pruebas tenga, va a ser más robusto el suite de pruebas. Lo importante aquí es que al principio va a ser doloroso porque no voy a tener prueba alguna, pero conforme voy desarrollando el sistema, voy a tener muchas más pruebas. Y es importante saber qué probar y que las pruebas puedan fallar en los escenarios que deben fallar y no fallen en los escenarios que no deberían fallar. Entonces tengo que tomar todo esto en cuenta. Deberían ser pruebas rápidas, me refiero a segundos, tal vez alguna que acceda a cierto recurso que es importante, un minuto, un par de minutos, pero por ejemplo cuando tenemos acceso a API, vamos a hacer un mock de un web server, por ejemplo. En nuestro caso, pues el acceso al API de la comida es un poco específico y es externo, entonces sí vamos a hacer el acceso puntual, pero nos toma un par de segundos. Entonces, importante, pruebas pequeñas, muchas pruebas y rápidas. Estoy hablando únicamente de pruebas unitarias, que es lo que vamos a ir viendo. En función de esto, vamos a tomar la decisión de cómo continuar las pruebas y eventualmente tener una metodología. Es muy importante que al hacer las pruebas no lo haga sin un plan. Tengo que saber qué probar, qué partes de mi sistema es muy importante que no fallen. Y en base a eso decidir las herramientas que me van a servir para las pruebas. Hay muchas herramientas y si me pongo a experimentar con todas no voy a terminar nunca. También existe lo que es TDD y BDD, que es desarrollo en base a cómo realizo las pruebas. Y entonces hay algunas recomendaciones de escribir la prueba primero antes del sistema. Sí nos sirve bastante eso en algunos casos para enfocarnos mejor en cuanto al diseño del sistema. Y además de eso, en este caso vamos a valorar mucho la inyección de dependencias que venimos haciendo desde hace un par de unidades del curso. Porque gracias a esa inyección de dependencias va a ser más fácil realizar las pruebas. Si no la tuviéramos, entonces se complica. Resumiendo un poco, en cuanto a testing, hay un camino largo que recorrer, pero en cuanto a testing, y eso es lo que vamos a hacer en el curso a través de las pruebas unitarias. Adicional a esto, si yo no tengo claro mi destino, puedo caminar mucho tiempo sin llegar a él. Entonces, tengo que tener un plan de pruebas de qué quiero probar, por qué lo quiero probar, por qué debería pasar una prueba o por qué no debería pasar. Y en base a eso, decidir cuál es el siguiente paso a dar. Arrancamos con pruebas unitarias. De nuevo, tienen que ser pruebas que evalúen un código muy pequeño, que sean muchas pruebas y que sean rápidas, pero ese va a ser nuestro punto de partida.